El maíz es el cultivo más producido a nivel mundial gracias a su demanda, como molienda para consumo humano, como forrajero para la producción de carne, como energético para la producción de etanol y hasta para biomateriales. Desde Maizar vienen trabajando hace años un plan estratégico del agregado de valor en origen y estiman para esta campaña un aumento de superficie y de rendimiento de hasta un 25%, siendo hoy el cultivo más rentable de la rotación. Martín Fraguío a continuación analiza este esquema en AgroTV. Ya con la expectativa de un cambio de políticas en ciernes, la campaña 2016-2017 mostró un envión para las decisiones que tomaron los productores sobre el maíz. Martín Fraguío confirma la tendencia para un cultivo esencial en la sustentabilidad. Sí, creo que es un muy buen punto, Diego, porque no podemos olvidarnos que a esta misma época, o sea, septiembre de 2015, la discusión que teníamos en Maizar era que íbamos a tener la caída de área más grande de la historia. Estábamos pensando, era como si estuviéramos frente a un precipicio, que nosotros ya no sabíamos a quién ir a hablar del gobierno que estaba en ese momento, de los candidatos presidenciales, para tratar de convencer que había que hacer algo que genere un cambio y que justamente uno de los elementos graves que podía tener una caída tan grave de áreas sembradas, que pensábamos que podía llegar al 50%, era justamente empeorar un poco más una rotación que no funcionaba. Y vemos que a partir de las elecciones, a partir de que gana el presidente Macri, eso se da vuelta por completo y llegamos casi el área sembrada del año pasado a ser la misma que el año anterior, o sea, no hubo caída de área y eso nos permite ahora visorar una mejor rotación y mayor cuidado, mayor conciencia de los suelos. Martín, ¿y cómo plantean ahora el margen agronómico y económico de esta campaña en comparación a la anterior? Yo creo que el año pasado la gente que finalmente se jugó al maíz se jugó con cierta duda igual, o sea, arriesgó, pero trató de arriesgar lo menos posible, o sea, los niveles de aplicación de insumos, fertilización, fitosanitarios, fueron lo mínimo para lograr, a pesar de eso, una cosecha de 2016 con rendimientos históricos récord. Pero cuando ahora vemos en los planteos agronómicos de la próxima cosecha, lo que vemos es que el productor quiere apuntalar el cultivo, mejores híbridos, el mejor planteo técnico en la fertilización, el mejor esquema de control de malezas, de plagas. O sea, vemos una visión completamente opuesta de los años anteriores. Se quiere hacer bien, lo que se haga se hace bien, y todavía está la discusión de cuánto crece el área, pero ahora al revés del año pasado, va a crecer mucho, muchísimo, o cuánto, ¿no? ¿Y cómo fue la adopción y la evolución de este maíz tardío a lo largo de la rotación? Es interesante este punto que planteas vos del maíz de segunda o los maíces tardíos, ¿no? Porque el maíz tardío fue como un elemento de defensa. ¿Cómo hago un maíz barato sin riesgo? Que sé que me va a rendir menos, pero bueno, ¿qué hago? Bueno, yo sé que si siembro en las fechas de maíces tardíos, tengo humedad más garantizada porque las lluvias de primavera ya avanzaron, tengo nivel de nitratos disponibles más altos porque sé que hubo una fuerte nitrificación durante la primavera, con lo cual se pensaba que se podía pichulear la fertilización, todo un esquema así muy defensivo. Ahora lo que vemos es que es al revés. El maíz de segunda o el maíz tardío tiene que ser también el maíz de máximo rendimiento. Entonces se empieza a replantear por completo y creo que eso es algo interesante, ¿no?, que tiene nuestra profesión, ¿no? Vos digo que sos también ingeniero de producción agropecuaria, como yo, una visión de hay que agarrar una hoja en blanco y replantear de cero todas las variables del cultivo de maíz tardío o de maíz de segunda como si no supiéramos nada o que sabemos cosas de otro cultivo que se llamaba maíz temprano o maíz histórico. La utilización del maíz como engranaje del valor agregado tiene enorme potencialidad hacia diferentes actividades. Cuando uno mira, ¿no?, la tradición argentina, tanto de lo agrícola como de las rotaciones, lo que está claro es que somos un país ganadero. Entonces, el sector de la carne vacuna es un sector que nosotros no podemos dejar de poner primero en la lista y por eso lo nombro primero. Nosotros creemos que la Argentina del futuro es una Argentina que vuelve a demostrar al mundo, como se demostró en las primeras décadas del siglo XX,
que somos no solamente la mejor carne del mundo, sino que el país que puede abastecer de grandes volúmenes de carne vacuna bajo las condiciones ambientales que se pretenden hoy, de bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, de bajo impacto en la huella hídrica, de mejora a través de las rotaciones de los suelos, o sea, todos los beneficios que tiene una ganadería como la nuestra, digamos, extensiva, basada en pastizales, con suplementación estratégica de maíz y sorgo y otros cultivos. El segundo conjunto de sectores creo que es el de la bioenergía y que de vuelta están muy vinculados también con la producción animal, ¿no? O sea, la ganadería es como el gran motor que creo yo para el futuro, que vemos nosotros en Maizar para el futuro, sobre todo carne vacuna, pero lechería también, y en una menor medida también la producción animal de pollos y de cerdos, ¿no? Sectores muy importantes, pero que son más difíciles para la Argentina transformarse en un enorme productor, exportador como es Brasil o como son los países europeos o Canadá o Estados Unidos. La matriz energética argentina vive una crisis. ¿Puede ahora el sector agropecuario con el biogás suplir esta problemática a lo largo de todo el país? Nosotros creemos que la crisis hoy que tiene la Argentina vinculada con el gas, o sea, con nuestras fuentes de energía primaria, estos cultivos, maíz y sorgo, mezclados con los residuos de agroindustria, de frigorífico, de feedlot, de granjas avícolas, granjas porcinas, tambos, el biogás creemos que es la solución para esta discusión que tenemos hoy, ¿no? Lamentablemente nos cuesta instalar esta idea aún dentro del gabinete de cambio climático. O sea, nosotros hace 3 años que somos parte de la Secretaría de Ambiente en representación del sector privado y ahora en la nueva construcción que armó a partir del Acuerdo de París el gobierno nacional actual, estamos en esa Mesa Nacional de Cambio Climático y nos cuesta instalar la idea que el biogás es la clave y un poco atrás del biogás, pero ya hoy consolidado, es el etanol. Fraguío subraya el impacto de las nuevas tecnologías en el cultivo de maíz y proyecta su repercusión a futuro. La Argentina pasó de, cuando yo me recibí, ¿no? Que ya hace 30 años, de ser un país enfocado en la zona maicera. O sea, el maíz era el cultivo de la zona maicera y era un cultivo que tenía un montón de problemas de malezas y en las otras zonas realmente no andaba bien. En los años que siguieron, la soja le dio como oxígeno al maíz. Se controló el sorgo de Alepo, el gramón, y cuando aparece el maíz BT, el maíz empieza a aparecer en muchas zonas marginales. Esto fue en el año 97. Cuando aparece el maíz RR, que coincide prácticamente con la fundación de Maizar en el año 2004, el maíz se extiende mucho más y se transforma en un cultivo altamente competitivo en todos lados. Y hoy vemos que hay una nueva frontera, que son las millones de hectáreas del NOA, el NEA y la Patagonia, donde vemos que también el maíz va a entrar. Y en cada una de esas zonas hay desafíos, en los suelos, en el clima, en las temperaturas, en las malezas, y vemos que ahí justamente el componente agronómico y de biotecnología y stacks es la clave para desarrollar estas millones de hectáreas que hoy necesitan en Argentina. Lo necesitan desde el punto de vista social, porque la Argentina es un país que su situación de empleo y de pobreza requiere de mayor producción y de mayor transformación.